6 de la mañana con 26 minutos, empezamos con más invitados acá en el Levántate Bolivia y vamos a hablar de un tema que políticamente es muy importante para la sociedad. Hablamos de la columna vertebral de la educación. Dicen que un país tiene que hacer muchísimo énfasis y vamos a escuchar algunas de las propuestas desde los propios candidatos a diputaciones. Vamos a dar la bienvenida al señor Freddy Mamani, candidato a diputado plurinacional por la paz en el Movimiento al Socialismo. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña candidato a diputado de la circunscripción 6 por la paz de la agrupación política Creemos, Marcel Portocarrero, a quien los saludamos y le damos el muy buenos días. Y candidato uninominal por la circunscripción 8 de la paz por Comunidad Ciudadana está Ingvar Elfsen. Bienvenidos a los tres candidatos, gracias por acompañarnos. La primera consulta, empiezo con el señor Mamani. ¿Cuál es la importancia de la educación en la política de la propuesta gubernamental rumbo a las próximas elecciones? Bienvenidos, buenos días. Un minuto asignado para cada uno. Bueno, muchísimas gracias. Primero saludar en este tiempo, en este mes de la primavera, a todos nuestros estudiantes que por decretos, por una resolución ministerial han podido aprobar absolutamente todos nuestros estudiantes. Muchas felicidades. El único reprobado es nuestro ministro de Educación de esta gestión. En ese sentido, lo que quiero indicar es que nosotros estamos planteando rápidamente hacer una convocatoria a un Congreso Nacional de Educación para poder hacer una evaluación de cuánto hemos avanzado y cuáles son nuestras dificultades para poder reorientar esta normativa política que es la Ley 070. En ese sentido, para nosotros la educación es vital, es muy importante para el desarrollo de nuestro país, por eso que nosotros vamos a tomar o se toma muy en cuenta el tema de la educación en nuestro país y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, tal como establece como la prioridad, como la primera responsabilidad financiera del Estado boliviano. Vamos con el señor Portocarrero, la misma consulta. ¿Cuál es la importancia de ese pilar de la educación en la propuesta gubernamental, en este caso de CREM? Bueno, es importante que los padres, que son los que han estado sufriendo durante 14 años una educación donde hemos visto a Levito, hemos visto en los libros y en la currícula material y un adoctrinamiento que no es el que los padres queremos. Es importante que la educación, que son los valores de toda sociedad, tiene que ser cambiada y tiene que ser adecuada a lo que realmente los padres necesitamos. Estamos viendo, por ejemplo, en mi caso, la falta de valores, todos los programas, todos los planes y todo lo que está presentándose hoy día en la política carece de lo más importante: cero corrupción. Todo se ha arruinado y se ha empañado por la corrupción, y creo que la educación tiene que tener los valores y una petición que yo tengo, un anhelo que yo quisiera es que vuelva la religión a los colegios. Y aparte de eso, la religión es tan importante porque muchos bolivianos, muchos vecinos, muchos padres de familia y gente como yo que ha estado en el colegio, ha tenido esos valores en la educación, ansiamos que vuelva, por ejemplo, la religión a los colegios. Saludando también al señor Elfsen, la pregunta es la misma. ¿Cuál es el valor, cuál es la importancia para una propuesta en el marco educativo de Comunidad Ciudadana? ¿Cómo están? Buenos días al canal, a la Red 1 y a los panelistas. Para Comunidad Ciudadana, la educación es básica, es lo más importante, es la columna vertebral de lo que tenemos para el relanzamiento del país a mediano y a largo plazo. A largo plazo debe haber un nuevo proceso educativo, el cual será concertado con todo el magisterio en su conjunto. A corto plazo, lo que tenemos que hacer y vamos a hacer inmediatamente es el relanzamiento de una nueva currícula educativa, dado que la currícula educativa actual no se acomoda a la necesidad de la pandemia. O sea, tenemos que responder de forma emergente a una currícula que se pueda hacer a distancia y semipresencial, porque el año pasado vamos a continuar con pandemia y estamos listos para relanzar una educación día siguiente que nosotros entremos al gobierno. Ahora, señor Mamani, la segunda ronda de preguntas, porque tenemos la posibilidad desde Cadena A de tener a varios candidatos, no solamente a la presidencia, sino a las diputaciones, que van a ser de una u otra manera quienes van a conducir los hilos del país en la próxima gestión. Señor Mamani, su partido carga 14 años de haber trabajado en la educación.
usted lo acaba de escuchar a otros de sus candidatos, colegas o posibles colegas, de qué es lo que se ha hecho y cuáles son las falencias. ¿Cómo encarar eso tras un tiempo donde hay acusaciones y hay denuncias de que no se ha trabajado en la educación? Bueno, eso es un absoluto desconocimiento en la gestión educativa de los 14 años. Nosotros hemos construido una ley que es una educación para la liberación. Hemos tenido que plantear esta educación para la liberación y no para sometimiento, como siempre nos habían impuesto con la ley 070, que es, o digo 1565, que es la reforma educativa. Entonces, en ese sentido, se ha hecho bastantes avances. Se ha tenido, por ejemplo, el tema de formación de los maestros, que se ha superado. Ya tenemos ahora nuestra formación a nivel de la licenciatura, inclusive en posgrado, maestría y hasta doctorado. En temas de educación, por ejemplo, se ha aminorado tanto la brecha de deserción escolar con la implementación de esto del bono Juancito Pinto. Se ha ido construyendo muchas unidades educativas, se ha ido equipando la mayoría. Estuvimos empezando con el equipamiento de los laboratorios. Entonces, cada año se estaba dotando como 3.500 a 4.000 ítems de maestros. Luego estuvimos también equipando con los telecentros, pero sin embargo solamente en 10 meses todo esto se ha venido al debacle. No tenemos en este momento ni incremento salarial, no tenemos dotación de nuevos ítems, peor todavía construcción de unidades educativas. Se cierra el año escolar. Imagínense, hemos quedado totalmente en el descalabro en solamente 10 meses, que nosotros consideramos que es el fiel reflejo de todo el modelo neoliberal que se quiere implementar en nuestro país. Entonces, para nosotros está totalmente claro que el único instrumento político tiene y ha ido avanzando con este desarrollo en temas de educación, realmente con todas estas políticas que se ha implementado. Y además se ha motivado a los estudiantes que tienen una dedicación especial. También se les ha dotado o se les ha proporcionado un bono a la excelencia para que sigan adelante nuestros estudiantes y de esa manera puedan ingresar a estudios superiores. Entonces se ha ido avanzando bastante. Ha utilizado 2 minutos el señor Mamani, mismo tiempo va a ser asignado para nuestros siguientes invitados. Señor Portocarrero, ¿se puede educar o pensar que la educación es en base a leyes nada más? Y hablar de esa posibilidad de que vuelvan los estudiantes al colegio, ¿usted mandaría a sus hijos, hijas al colegio en este tiempo de pandemia? Bueno, creo que los padres hemos visto que siempre la salud es primero. Creo que esta pandemia nos ha dejado algo bueno, que es que hemos recién dado la importancia a lo que es la tecnología en la educación. Hemos visto las carencias que tenemos, pero también hemos visto que puede haber una tecnología que apoye a los estudiantes, a los padres, pero es necesario y está dentro de las propuestas que estamos planteando que haya horas de internet gratuita, lugares que tengan el acceso al internet, colegios, plazas que tengan los megas gratuitos, el acceso a la tecnología, porque con eso las mamás van a tener que dejar de tener que escoger entre educar y hacer comer. Es importante, nuevamente repito, que las leyes y todo lo que pueda favorecer a la educación están bien, pero sin presupuesto no es posible. No es posible asignar a un Ministerio de Educación menos presupuesto que al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa, al Viceministerio de Comunicaciones. Creo que con un buen presupuesto, con buenos programas y con valores se puede recuperar esta columna importante de lo que es la base de toda sociedad, en este caso la educación. Vuelvo a repetir, hablando de los 14 años, hemos visto cómo en el gobierno de Morales había una deficiencia en valores, deficiencia en lo que es corrupción. Hemos visto cómo cuando no hay valores, cuando no hay religión, abuso a niñas, la pedofilia, lo ven como cualquier cosa. Hemos visto que cómo
el momento que el señor Reiner ha abierto la Biblia en el Palacio de Gobierno, ha entrado Dios. Entonces se tiene que dar la importancia a lo que son los valores judeocristianos, a lo que son los valores religiosos, perdón que redunde en eso, pero creo que sin valores nada funciona en Bolivia. Señor Elepsen, 2 minutos para usted a continuación. Se había anunciado en la anterior gestión gubernamental la creación de una empresa que iba a dotar de computadoras a los estudiantes y maestros, además de un satélite puesto a disposición. ¿Estas habrán sido herramientas suficientes o reales para que esto pueda ocurrir? ¿Cuál es la percepción de Comunidad Ciudadana? En lo que nosotros estamos seguros y lo decimos de forma contundente, el movimiento al socialismo durante los 14 años gastó dinero, gastó en telecentros, gastó en satélites, gastó en muchas cosas, pero es simplemente gasto, no es inversión, no hay un resultado, no se ve que haya servido buena parte o casi nada de lo que ha hecho. Ninguno de los telecentros que se han invertido en las provincias y demás para la conexión en internet han servido realmente. Mencionar que por un lado hacían telecentros supuestamente para el área de educación, pero por el otro lado el ministro Aguilar, un hombre que no entendía de educación para nada, agarró y sacó una resolución ministerial la cual prohibía la utilización del internet en la educación. También sacó otra resolución que prohibía los libros en la educación. La tecnología sí nos sirve para coadyuvar a la educación. Lo mejor siempre sería presencial, pero la utilización de libros, la utilización de la imprenta del Estado, la cual ha costado 75 millones de bolivianos, debería estar produciendo libros para los colegios en vez de haber estado produciendo propaganda política. Nosotros creemos que una nueva ley es necesaria, sí, pero eso es a largo plazo. A mediano plazo, insisto, lo que necesitamos es una currícula adecuada a la actualidad. Y lo que decían del primer panelista en relación a lo que se había esforzado en esa nueva ley y demás. Sí, tenía el viceministerio de descolonización que tenía 50 funcionarios que solo enseñaban a Fausto Reinaga y a cómo odiarnos entre bolivianos. Tenía 400 funcionarios que lo único que hacían es llevarnos a la posverdad de la educación boliviana, que es la mentira, el engaño y la politización por encima de la educación. No es más presupuesto necesariamente lo que uno necesita, sino un presupuesto debidamente utilizado. Dinero que tiene que llegar realmente a los estudiantes, a los padres, a los profesores y a la educación, y no a los bolsillos de algunas personas. Vamos con la última ronda de preguntas. Candidato Mamani, son 14 años donde lamentablemente usted nos habla de un crecimiento en tema educativo, pero a nivel internacional la percepción de la educación en Bolivia ha ido en descenso. ¿Eso se puede justificar, se puede revertir? ¿Hay una propuesta clara que van a llevar a partir de esta nueva gestión de ser ustedes gobierno? Por supuesto que sí. Lo que sí estamos pudiendo apreciar es que hay un desconocimiento total, no sé en qué universo estamos viviendo o en qué país estamos viviendo, el solamente decir que es un descalabro, se ha descuidado la educación. Yo soy maestro, así que en ese sentido, que nos hayan prohibido utilizar internet, nos hayan prohibido utilizar libros, ya es totalmente falso eso, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no existe en este momento un estudio que diga que la educación en Bolivia no está, ¿no? Acorde a los avances tecnológicos, no existe. Lo que sí estuvimos ya el año pasado, el mes de noviembre, tenía que someterse la educación boliviana en parámetros internacionales. Entonces, eso por ejemplo se truncó con este gobierno de facto, no se pudo llevar, pero inmediatamente que nosotros asumamos el gobierno se va a someter a estos parámetros internacionales. Ahí veremos el resultado final para poder decir cómo está la educación en Bolivia. En este momento lo contrario es solamente estar especulando, así como los compañeros están indicando de que religión ya se había que no estaría en la educación, totalmente un desconocimiento total. Tenemos un área exclusivamente, un campo inclusive que se dedica en temas de valores y religiones, no solamente una religión, por supuesto que sí, pero respetando ya las diferentes religiones, tal como indica nuestra Constitución Política del Estado. Entonces, el solamente decir de memoria me parece que es un desconocimiento total. Señor Portocarrero, usted desinforma, desconoce lo que pasa en materia educativa, por lo menos eso es lo que acaba de anunciar el candidato Mamani.
bueno que el señor Mamani, que obviamente con el respeto que tiene que tener a todo panelista, nosotros estamos hablando lo que los padres y lo que la población está viviendo. Hemos visto cómo se ha tratado de manipular, cómo se ha restringido y se ha quitado la materia de religión. Pueden preguntar, y se pregunta a todos los panelistas y incluso a ustedes que están conociendo el programa. Es claro lo que ha sucedido en contra de lo que han sido los valores, en contra de la religión. Entonces creo que el señor Mamani y todo el gobierno del MAS han sido parte de la complicidad que ha sucedido en esta carencia de valores. Le quiero decir al señor Mamani qué opina de las acusaciones de pedofilia, de las acusaciones de lo que se le hace al señor Morales, vergüenza internacional, ¿no es cierto? Ustedes han sido cómplices, ustedes no han denunciado ni han cambiado toda esta, imagínense los sacrificios que hacían animales, incluso se habla de que, lo ha dicho la doctora Barriga, que Evo Morales iba a los pueblos y las madres aterradas escondían a sus niñas porque Evo se las escogía. Entonces, estamos hablando de eso, de esos valores. Lo están diciendo, pueden ver, veo que el señor Mamani se está riendo, pero creo que esto no es risa para los padres de familia. Para mí, por lo menos, que yo soy padre de una niña, con esto no se juega. Llegamos a tal degeneración de los valores que incluso se habla, y estamos viendo en las redes, que se quieren legalizar cosas como la pedofilia. Entonces, la molestia es grande. Si puedo utilizar estos medios de comunicación para denunciar y para nuevamente acusar al régimen del señor Morales y a todo lo que ha sucedido, de lo cual nos hemos cansado durante los 14 años, pues aprovecho y nuevamente recuerdo a la población por qué el señor Morales ha salido, aparte del pisoteo de la Constitución, de la corrupción, de estos hechos. La era de Morales hemos visto que ha acabado de la peor manera, y creo que es importante en educación, volviendo al tema, señor Ellefsen, ya en la recta final, los últimos 90 segundos para usted. ¿El desconocimiento le permite hablar o qué falta conocer en materia educativa? Primero quiero aclarar que he trabajado dirigiendo la carrera de Pedagogía con la Universidad Autónoma del Beni durante todos estos años, que tengo pleno conocimiento de todas las normativas del Ministerio de Educación, y lo primero que vamos a hacer es derogar todas esas resoluciones que el señor Mamani no las conoce, que desconoce totalmente lo que ha hecho su ministro, y lo que vamos a hacer es, no vamos a ir a una persecución ni nada por el estilo, pero vamos a hacer un cambio de la currícula educativa adecuado a la realidad y generar nuevos materiales educativos para nuestros hijos, los cuales sean acordes a la necesidad. Que vamos a hacer reaccionar inmediatamente la educación, la vamos a aperturar bajo los distintos sistemas, ya sea a distancia y semipresencial. Decir que el internet se soluciona con el intranet, que es otro sistema que es mucho más barato, el cual va a ser accesible a todos los demás, en combinación con las universidades públicas, que son las que tienen el IDH para hacer esta inversión. Entonces, existen los recursos suficientes para llevar adelante una buena educación, y Comunidad Ciudadana es un partido serio y sólido que tiene como prioridad la educación y la salud. Agradecemos a los candidatos Mamani, Portocarrero y Ellefsen, quienes están pugnando por también formar parte de la Asamblea Legislativa en el marco de las próximas elecciones. El tema hoy tratado desde Levántate Bolivia, el tema de la educación.